nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. La labor misionera, hermanos, es un deber personal de cada hijo de Dios. Dice la pluma inspirada en el evangelismo que cuando un hermano se integra al pueblo de Dios, es anotado en los libros del cielo como misionero. Hermanos, nosotros no podemos esperar a que una organización religiosa haga un plan para llevar la palabra. Generalmente, estos planes están viciados por las tradiciones del mundo, en vista de que apuntan a inscribir nuevos feligreses, sin importar si la persona ha sido convertida por Dios. Hay una labor personal, hermano, y es la de llevar la verdad a todas las personas con las cuales nosotros nos contactemos. Ahora, hay labores que son de alcance masivo. En este momento, el fuerte clamor final, nos hemos abocado a llevar conflictos de los siglos, especialmente a las personas. Dice la sierva de Dios que deben ser distribuidos como las hojas de otoño. Hermanos, el que ha estado, yo leía eso cuando no había vivido en este país. Realmente en mi país las estaciones no se distinguen, o se distinguen muy poco. Y en otoño son algunos árboles que dejan caer parte de sus hojas. Hermanos, pero en la parte fría de Estados Unidos, en otoño, es una invasión literalmente de hojas. Ninguna ciudad puede con ella. Las ciudades están, por así decirlo, llenas de hojas, sucia. Nadie puede tener en el otoño la ciudad limpia. Una ciudad se hace imposible. Así debería, hermanos, estar lleno el mundo con el conflicto de los siglos. Que haya tanto que sobre en conflicto de los siglos. Es lo que el Señor nos está diciendo. De manera que quien ame la ley de Dios, quien ame a Dios, va a obedecer su palabra. En este momento, entonces nos hemos abocado a llevar conflictos de los siglos, hermanos. De manera que tenemos que orar y ser firmes en el propósito de hacer llegar estos maravillosos libros que contienen los pilares de la verdad. Ahí están todos los pilares contenidos en el conflicto de los siglos. Hermano, no hay forma de errar cuando ese libro llega a la mano de una persona. No hay otro camino más certero que el conflicto de los siglos. Es un libro que lleva con claridad a donde
la persona debe de ir. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro tema sobre el santuario. Antes vamos a comunicarnos con Dios. Oremos. Padre eterno, te agradecemos la preciosa oportunidad que nos da de en las primeras horas matutinas de tu sagrado día estar estudiando tu palabra. Te imploramos, Señor, tu presencia en esta iglesia, que cada oyente pueda estar comunicado contigo, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, nuestros corazones, nuestros labios, nuestros oídos, para que todos sean amoldados, tocados por la presencia de tu Santo Espíritu. Oh Señor, que este precioso tema del arca, del santuario real que hay allá en el cielo, pueda, Señor, penetrar a nuestros corazones y que podamos apreciar más ampliamente este hermoso plan de redención que tú has hecho para rescatarnos de la perdición eterna en la cual está sumida la mayor cantidad, la mayoría de los seres humanos que poblan la tierra. Oh Señor, ponemos en tus manos este precioso tema para que tú nos permita, Señor, entenderlo y de la misma manera que podamos llevarlo a aquellos que están sedientos de tu palabra. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, el sábado pasado estuvimos hablando acerca del arca del pacto, la parte 2. En esta mañana nos abocamos a la parte 3. El arca del pacto, parte 3. Hermanos, Dios, a través del santuario, nos delineó el plan de la redención completo, completito. Pero Dios es un Dios inteligente, es un Dios sabio, hermanos. Él es el autor de la sabiduría. Cuando Él crea al ser humano con sus manos, Él pone un coeficiente de inteligencia, hermanos, muy amplio, y crea lo que son las avenidas del alma. ¿Cuáles son las avenidas del alma? Son los 5 sentidos que Él ha puesto en el ser humano. El sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del tacto. Hermanos, estos sentidos son muy atacados por Satanás, porque él sabe que a través de ello tiene acceso al alma de cada ser humano. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a cuidar las avenidas del alma y dedicarla a Dios. Tenemos que velar constantemente sobre estas avenidas que dan acceso al alma. El Señor entonces elabora un plan para que a través de esta avenida pueda tener acceso a la conciencia, al entendimiento del ser humano. Y él sabía que el medio audiovisual era el más efectivo. Ya esto lo habíamos comentado en otro tema. Él entonces le muestra al pueblo de Israel a través de
escenas audiovisuales. El plan de la redención. Entonces, era un drama, hermanos. Se hacía un drama. Cuando alguien pecaba, literalmente nos enseñan el Pentateuco que el pecador debía tomar un animal y trasladarse a través de todo el campamento. Hermanos, cuando alguien peca, realmente debe humillarse. ¿Sabían eso? Cuando ese israelita se trasladaba a través del campamento con ese animal, todo el mundo sabía que él había pecado. Mira, ese pecó, pero se ha humillado. Qué lindo, ¿eh? Se ha humillado. Y llegaba entonces hasta el atrio del santuario. Y allí entonces el sacerdote tomaba el animal, lo ataba en el altar del holocausto. Y saben quién era. Ya eso en las ofrendas vamos a tocarlo, ya detalladamente, aunque lo hemos visto de manera general. El penitente, el pecador, era quien tomaba el cuchillo en sus manos, no era el sacerdote el que sacrificaba el animal en el caso de la ofrenda por el pecado. No era el sacerdote, hermanos, era el mismo penitente. Debía de clavar el cuchillo en la garganta del animal, inocente. ¿Qué culpa tenía ese animal del pecado de ese hebreo? Ninguna. ¿Qué culpa tuvo Jesús, hermano, de tu pecado? ¿Qué culpa tuvo Jesús de mi pecado? Ninguna. Pero Él se entregó, no como un animal, porque no hay un ejemplo que sea un 100% efectivo. Es el más parecido. Un animal no se entrega, un animal usted lo toma, ellos tenían que tomarlo. Pero a Cristo no hubo que tomarlo, Él se entregó, gloria a Dios, para salvarnos de la perdición eterna. Qué interesante. Ahora nosotros hemos venido comentando, hermanos, estudiando más ampliamente el arca del pacto. Todas estas escenas nos llevaban al centro del santuario. El centro del santuario no era el altar del holocausto, aunque es el primer mueble que se encuentra en el santuario. Es el primer paso entonces. Pero el paso más importante a donde todos los penitentes debían entrar era al lugar santísimo, hermanos. ¿Por qué decíamos debíamos entrar? Debíamos de entrar a través de ¿quién? A través de nuestro gran sumo sacerdote. Hermanos, ninguno de los grandes hombres que existieron en la antigüedad han tenido el privilegio que nosotros hemos tenido. Pablo no vivió en el gran día de la expiación real. Moisés tampoco. Daniel tampoco. Tampoco José. Tampoco los israelitas. El día de expiación que ellos celebraban era algo simbólico. Ya a partir del año 1844, ni siquiera Martín Lutero, hermanos, este poderosísimo instrumento del poder divino. Hermanos, ya a partir del año 1844 entonces inicia el gran día de la expiación, donde Cristo entra el 22 de octubre exactamente al lugar santísimo e inicia una obra preciosísima, una obra de juicio, hermanos.
Esa obra de juicio nosotros vamos a tratarla ampliamente en el transcurso del próximo tema. En este tema vamos a extendernos más en ese mueble llamado el Arca del Pacto, específicamente en esas 2 tablas de piedra que el Señor con su propio dedo, ya nosotros estudiamos el sábado pasado cuál es el dedo de Dios, escribió con letras de fuego, hermanos, con letras indelebles. ¿Sabían ustedes? Ya eso lo habíamos tocado, que esas tablas, hay hermanos que no han estudiado y cuando escuchan deben ser humildes y primero estudiar. Hermano, Profetas y Reyes nos enseña un detalle sobre estas tablas y nos han indicado que están aquí en la tierra. Ya lo leímos. Están aquí en la tierra. Esas tablas que Dios escribió con su dedo no están en el cielo, están aquí en la tierra. Ahora, ¿qué es lo más importante? Hermanos, es que esas tablas deben estar en nuestros corazones. Eso es lo más importante. No debemos estar preocupados. Nuestra preocupación no debe estar girando en dónde están esas tablas que el Señor escribió con sus dedos. Hermano, no esté buscando sitios donde están. No, búscala en el arca de tu corazón, hermano, que me escuchas. Es allí donde deben estar escritas esas tablas conteniendo la ley preciosa de Jehová. Debajo del propiciatorio, dentro del arca del pacto, estaba la ley de Dios. También estaba el maná. Ya ese es otro tema. ¿Qué representa la ley de Dios realmente allí? ¿Por qué está en el lugar más sagrado del santuario? Porque debe estar en el lugar más sagrado del santuario del cuerpo. Hermanos, ¿cuál es el verdadero santuario? Hermanos, es nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo. ¿Y saben por qué el Señor introduce el maná allí en el arca del pacto? Porque sin la reforma pro salud no hay nadie que pueda santificarse. Hermano querido que me escuchas, el que no esté obedeciendo la preciosa reforma pro salud, el que no esté obedeciendo el poderoso brazo derecho del mensaje del tercer ángel, no se va a santificar, dice la pluma inspirada, y abandonará el pueblo de Dios. Abandonará la fe. Muchos piensan que es que van a dejar de ir a los templos. No, su nombre estarán escritos allí, estarán ocupando cargos, serán presidentes de asociaciones, serán directores de departamento. Hermanos, abandonarán la fe. Abandonar la fe significa dejar de obedecer los mandamientos de Dios. Mis hermanos, qué simbolismo más precioso hemos tratado en esta mañana. La ley de Dios es el fundamento de su gobierno. Hermanos, el cuerpo es el lugar santo y la mente es el lugar santísimo. Algunos añaden el corazón. Yo creo que es así. Yo creo que el corazón y la mente están muy unidos. Hay unas venas, las venas más, oigan, las arterias
y las venas más amplias que forman el cuerpo, el sistema circulatorio, unen precisamente el corazón con el cerebro. Hermano, las venas más anchas, las arterias más anchas, unen el corazón con el cerebro. ¿Sabían eso? Están muy unidos, están allí. Cuando usted siente temor, note que usted lo siente más en el corazón que en la misma mente. Hermano, ese es el lugar santísimo. Nuestra mente debe ser el lugar exclusivo de la ley de Dios. ¿Y saben de qué más? De la reforma pro salud. Hermanos, no te engañes. Hermano, que me escucha. Cada día el Señor nos prueba y al mismo tiempo nos santifica mediante ese poderoso instrumento de la reforma pro salud y de su preciosa y sagrada ley. Hermanos, la ley de Dios es el mismo fundamento de su gobierno. Vamos a decirlo de esta manera. Dios está sentado sobre esta ley. Es lo que es lo que soporta a Jehová Dios. Que sí. Hermanos, vamos a leer un poco acerca. Con las descripciones que da la sierva de Dios es poco lo que hay que comentar. Vamos a la inspiración donde Dios habla, hermanos. No es Elena de Huay la que habla. Hermanos, no es Elena de Huay. Es Dios quien habla. Es Dios mediante ella. Nótese. Vamos al maravilloso libro Patriarcas y Profetas, a partir de la página 11. Dios es amor. Su naturaleza y su ley, nótese que Dios no deja su ley nunca de lado. San Juan lo dice claramente. Si tú me amas, demuéstramelo. Hermano, cuando un cónyuge le dice al otro, tú me amas, demuéstramelo. Así está hablando Jehová. Tú me amas. Mira, demuéstramelo. Y Jehová no se equivoca porque Jehová no es hombre. Jehová es un ser omnisapiente que todo lo sabe. Tú me amas. Obedece mis mandamientos. No diga que me amas. Obedece mis mandamientos y entonces yo voy a entender que tú me amas. Si tú no obedeces mi mandamiento, tú eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Seguimos leyendo. Su naturaleza y su ley son amor. Dios es amor. Aprendámonos esa frase, hermanos. Dios, cada cual repita, Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 11. Hermanos, el alto y sublime, termina la cita, pero la frase que deberíamos aprender, ¿no? Es la primera. Dios es amor, su naturaleza y su ley son amor, lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia.
En él no hay mudanza ni sombra de variación. Estamos leyendo la Biblia, hermano. Cuando usted lee una página del Espíritu de Profecía, usted está leyendo a la mitad de la Biblia. Porque es la Biblia en detalle. Yo no sé qué separación pueden hacer. Bueno, cuando una gente no está guiada de Dios, cuando el diablo es que la está guiando, hace la separación entre los libros del Espíritu de Profecía y la Biblia. No sé dónde está la separación, porque es que el autor de la Biblia es el mismo autor del Espíritu de Profecía. Y cuando usted lee el Espíritu de Profecía, usted está leyendo la Biblia. Es la Biblia lo que está leyendo en detalles, en detalles. Qué privilegio ha tenido este movimiento. Hermanos, no hay en la historia de los 6,000 años ningún pueblo que haya tenido más luz que este. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero qué pesada responsabilidad. Hermano que me escuchas, tú y yo hemos tenido más luz que el mismo apóstol Pablo. Tú y yo hemos tenido más luz que el mismo Moisés. Hermano, no hay ningún otro pueblo que haya tenido más luz, así lo dice el alto y sublime, que tú y yo. En vez de buscarle, hermanos, ¿por qué entonces nos vamos a 4,000 años a decir, oye, pero los sacerdotes en el templo comían carne? Oye, pero Jesús una vez o 2 veces, que son suposiciones de nosotros, porque no hay un detalle que diga, él cogió un pescado y se lo metió en la boca para comérselo. Son suposiciones de nosotros. Entonces nos vamos 4,000 años atrás o 2,000 años atrás para decir, no, porque Jesús se comió un pedazo de pescado, entonces yo puedo hartarme de pecado. Debo de comer pescado porque Jesús comió pescado. Ah, hermano, qué hipocresía más sucia. Ah, mis hermanos, ten misericordia, Señor, porque hay personas sinceras que han sido afectadas por las tradiciones farisaicas y perversas que pululan dentro del pueblo que profesa la verdad. Oh, mis hermanos, cada manifestación del poder creador, escuchen bien, que estoy todavía en Patriarcas y Profetas, página 11. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. Esta es una frase, hermano, muy profunda. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. Hermanos, esta frase que hemos terminado de leer es muy profunda. El poder de Dios se manifiesta en su creación, hermanos. Y la soberanía de Dios es un raudal de bendiciones. Cuando el hombre gobierna, lo que sentimos es abuso. El hombre sin Dios, hermanos, es un abusador, un aprovechado. Trátese de un hombre, o trátese de una institución, o trátese de un gobierno, o de una organización mundial. Hermano, el hombre es el mismo. Y las instituciones son reflejo, escúchese bien, las instituciones no son más que reflejo de lo que es un hombre, de lo que podría ser uno, del actual de uno. Hermanos, en ese conjunto de leyes que hacen las instituciones se puede ver el pecado, la malicia y el engaño. Lea usted un acuerdo de tarjeta habiente de un banco para un
tarjetaviente, para alguien que acepta una tarjeta de crédito. Hermano, usted lo que va a encontrar es un documento perverso, lleno de perversidad y lleno de engaño. Y no solamente ese, que las palabras, hay un juego de palabras que pareciera que fueron los mismos demonios que inspiraron a escribirlo. Hay un juego de palabras, hermanos, óigame, que por mejor y por más bien que usted domine su idioma natal, no el que usted aprendió, no, su idioma natal, por más bien que usted lo domine, no habrá manera de que usted lo entienda, porque no se da a entender. Es una malicia tan profunda que solamente los que lo crearon, al momento de aplicar la ley, le dan la interpretación que ellos decidan darle para su conveniencia. Y no solamente vemos a Satanás en un acuerdo de tarjetaviente, de un tarjetaviente, de quien ha aceptado una tarjeta de crédito de una institución bancaria. Lo vemos también en las leyes de las instituciones privadas, en las leyes y acuerdos de las instituciones públicas, en las leyes de los gobiernos y en las mismas constituciones de los gobiernos, hermanos. Solamente los pioneros que estaban en manos de Jehová pudieron hacer una constitución hace unos 300 años atrás, una constitución sana, pero ya la constitución no es esa. Y no solamente la de este país, la de cualquier país, la de cualquier ser humano o institución que no esté bajo el poder del Espíritu Santo, hermano, todo lo que hace, lo hace manchado por el pecado. Dice más, la historia del gran conflicto, y no quise abundar, y no quise meterme a lo que son los acuerdos religiosos, son iguales o peores, hermanos. Los acuerdos de juntas y de congresos de pueblo que profesa la verdad, que profesa la verdad en los libros, pero que vive la mentira. Esos acuerdos que se hacen, que se anotan en un libro llamado manual, mis hermanos, están también igual, tan lleno y hediondo de pecado como lo estaban las tradiciones de los judíos. Hermanos, que Cristo no les hizo caso cuando vivió en esta tierra. Por eso Cristo nunca acudió a una escuela de su época, a una escuela religiosa oficial, no acudió para no mancharse. Así lo hizo Juan el Bautista, así lo hizo el segundo Elías, así lo hizo el primer Elías, y así lo debe hacer el tercer Elías, que somos tú y yo. Termina la cita de Patriarcas y Profetas a partir de la página 11. 11 a la 13. Son algunos párrafos que extraje. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y total extirpación del pecado, gloria a su nombre, qué frase más preciosa, y total extirpación del pecado es también una demostración. Escúchese bien, hermanos, qué cita más poderosa. Es una demostración del inmutable amor de Dios. O sea, que la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo, hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Alabado sea su nombre. Hermano, Dios es amor. Esta frase la sabemos ya. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. Hermanos, siendo la ley del amor
Wow, esta cita explican el arca del pacto y el santuario tan perfectamente que no hay ningún escritor que pueda abundar como lo hace esta profeta inspirada del poder de lo alto. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende. Escúchese bien, hermanos. Hermano, dejemos de hacer cualquier cosa que nos rodea para concentrarnos en esta palabra inspirada que es Jehová quien nos está hablando. Y ojalá que cada hermano en el transcurso del día pudiese sacar un momento para leer esta cita de Patriarcas y Profetas, página 11 a la 13. Ojalá que la lean completa la cita. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, el fundamento del gobierno de Dios, hermano, comento, estaba en el arca del pacto, y ese fundamento es su ley. Su ley es el fundamento del gobierno de Dios, es lo que le da estabilidad a su gobierno. Es lo único que es tan santo como Él mismo. No hay nada que sea tan santo como Dios mismo, como lo es su santísima y divina ley. Y lo grande es que no es una ley de batuta como la de los hombres. La ley de los hombres es una ley criminal. Porque la ley de los hombres, como el hombre no puede ver el futuro, el hombre es injustamente diabólico. Y entonces actúa con el justo con la severidad que debería de actuar con el injusto. Y se justifican diciendo, bueno, yo no te conozco. Y ahora voy a agregarle, como yo no te conozco, yo voy a ser cruel contigo. Así es que hace el hombre y así hacen las leyes de los hombres. Son crueles. Como yo no te conozco, entonces actúan con el justo con crueldad y actúan con el injusto con bondad. Hermanos, es el mismo diablo que ha diseñado el sistema de este mundo. Más específicamente, el de nuevo orden mundial. Porque Satanás actúa para atacar a los justos. Entiéndase bien, no esperemos justicia de parte de los hombres, no esperemos justicia de aquellos que no están movidos por el amor de Jehová. Volvemos a la cita. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Mis hermanos, ¿de qué depende la felicidad de todos los seres inteligentes? De la obediencia a la ley guardada en el arca del pacto. De la obediencia a la ley guardada en tu corazón, en tu mente. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor. Hermanos, hay otra frase que el Señor quiere que tú y yo nos aprendamos en este momento. No ahorita, no dentro de un momento, ahora mismo. Aunque los centroamericanos le dan a la palabra ahorita una connotación diferente a nosotros los de otras naciones. Ahorita, bueno, use la palabra ahorita. Algunos decimos ahora, right now, ahora mismo. Vamos a aprender nuestra otra frase. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor. Hermanos, repitamos esa frase una y mil veces hasta que nos la aprendamos, y cada vez que vayamos a obedecer la ley de Dios, la repitamos nuevamente. Dios desea de todas sus criaturas
el servicio que nace del amor. Ah, mis hermanos, hay veces que dos cónyuges discuten y vamos a decir, la esposa, que es la que mayormente cocina, pone la comida en la mesa de una manera iracunda. Bueno, si el esposo es una persona que respeta las leyes de Dios, es difícil que se la coma, porque él va a decir, oye, puedo comerme una comida de tus manos que sea hecha con amor. No voy a ingerir esta porque no fue hecha con amor. Hermanos, a nadie, y pongo este ejemplo, pero todo puede ser de allá para acá o de acá para allá. ¿Cuántos hombres están de parte de Dios y sus esposas están de parte de Satanás? Pero ¿cuántas esposas, quizás más, están de parte de Jehová Dios y sus esposos están de parte del diablo? Solo Dios lo sabe. Tú y yo no somos jueces. Para que no se malinterprete el ejemplo. A una esposa no le gustaría que un esposo le dé el dinero de manera despreciativa para que ella compre la comida, ¿verdad? Y lo que se necesita en el hogar. Yo creo que una esposa que respete las leyes de Dios no le aceptaría el dinero a su esposo de esa manera. Le diría, no me interesa un dinero que tú me des con desprecio. No lo voy a aceptar, hermano, y no lo acepta. No lo acepta, hermano. De la misma manera, y me voy a ir a un ejemplo todavía más íntimo, a ningún esposo ni a ninguna esposa le gustaría unirse en el amor cuando ve que su cónyuge se va a acostar con él o con ella por algún compromiso, pero sin amor. Hermanos, si usted es una persona que tiene dignidad de Dios, usted no va a aceptar una expresión hipócrita, una expresión que en este caso sería de desprecio. Hermanos, Dios no es hombre. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, porque el que no nace del amor, Él no lo acepta. Nadie podrá engañar a Dios. Nadie. Nosotros los seres humanos necesitaríamos una expresión externa para entender algo, pero Jehová Dios no. Jehová Dios conoce tu corazón como la palma de sus manos. Jehová conoce, hermano, nuestra mente y nuestro corazón. Jehová lo conoce. Por eso Dios no acepta un servicio que no nazca del amor. Voy a terminar la cita después de que ya no las hayamos aprendido. Hermanos, esto es puro santuario. Eso era lo que Dios les enseñaba a través de este tema del santuario a los israelitas, y te lo enseña a ti y me lo enseña a mí ahora mismito en esta mañana. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Hermanos, ¿saben lo que significa esa frase que acabamos de leer? Que a Dios hay que estudiarlo. Porque mientras más usted comprenda a Dios, más le va a amar. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Hermanos, estaremos comprendiendo por la eternidad un aspecto diferente del amor de Dios, y nunca en la eternidad
futura nos dará la eternidad para terminar de comprender el más alto, el más ancho de todos los amores que existan en el universo. Gloria a su nombre, que ha tenido su más alta expresión en la cruz del Calvario. Hermanos, termina la cita. Dios no haya placer. Escúchese bien. El ejemplo de la pareja que les puse fue un ejemplo que Jehová Dios puso en mí en el transcurso de una madrugada de esta semana. Dios, Patriarcas y Profetas, página 13. Dios no haya placer en una obediencia forzada. Tampoco la secta, hermanos. Dios no haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Ah, mis hermanos, qué poder tiene Jehová Dios. Hermano, Dios puede, con algunas manifestaciones de su poder, hacer temblar a la tierra completa. Hermano, y que la gente se tenga que postrar temblando ante Él. Pero Dios no actúa de esa manera y tiene el poder para hacerlo. Fíjense que los hombres sí lo hacen, los hombres con autoridad. Hermano, un hombre con autoridad, noten que los policías y los militares echan mano de su autoridad sin pérdida de tiempo, porque ellos doblegan al otro con la autoridad, con el poder de la autoridad. A ellos no les interesa el amor para nada, porque ellos están movidos por el poder del diablo. Así actúa el diablo. El diablo utiliza el poder y doblega con el poder. Pero Dios no. Qué inteligente es Dios, mi hermano. Qué precioso es cuando hay amor. Qué lindo. Qué poder. El amor no tiene comparación. Qué poderoso es el amor, hermano. Es más poderoso que la fuerza y que la autoridad. Cuando hay amor. Ay, qué precioso es cuando hay amor, hermano. Este es el único servicio que Jehová, el inteligente, el sabio, acepta. Pues, hermano, vamos a ir terminando con algunas citas de la poderosa palabra de Dios, revelada en sus escritos, inspirados mediante los santos hombres que vivieron en la antigüedad. Y esa última profetisa que fue revelada, que fue usada por Dios para darnos tantas instrucciones. No olvidemos que el Señor tendrá otros profetas, otras personas con espíritu de Dios para revelarnos mensajes, como lo dice el libro de Joel. Pero esta la usó Dios de una manera especial. Leamos. Patriarcas y Profetas, ahora en la 312. Vamos a la 34 primero. La ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad. Hermanos, cuando usted ama a su cónyuge, usted trata de ver qué a esa persona le agrada, siempre y cuando no violente la ley de Dios. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter. Usted conoce a Dios a través de su ley. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Estudiar su ley, hermano. Y noten que el tiempo no nos ha dado. O sea que vamos a seguir extendiendo este precioso tema, porque vamos a analizar los 10 mandamientos uno por uno, hermanos. Uno por uno. Cada mandamiento es tan amplio. Miren. Hablemos con el Espíritu de Dios. Y si le amamos, vamos a conocerlo, estudiando sus leyes.
La ley de Dios es la revelación de su voluntad, es el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. Vamos a estudiar la sabiduría de Dios que está expresada a través de su santa ley. El gran plan de la redención, ahora sí vamos a la página 312, dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado durante más de 6,000 años. Satanás ha luchado por mantener su dominio sobre la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Gloria a Dios, como dice aquel salmo, los justos permanecerán en ella. Hermanos, se ha hablado mucho de la inmutabilidad de la naturaleza y aquellos cuya mente escogió la atmósfera de la duda han adoptado con presteza teorías escépticas debido a que no estaban en armonía en la santa ley de Dios. Debido a que no estaban en armonía con la santa ley de Dios, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, la educación cristiana, página 42. Hermanos, dice Testimonio Selecto, tomo 2, página 47, que la ley de Jehová es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Y eran tan sagrados como el mismo Dios. Ese eran no significa que ya no lo es, sino que está hablando en el pasado. También lo es en el presente. Y como vimos que Dios es amor, que su naturaleza y su ley son amor, y que lo han sido siempre y lo serán para siempre, asimismo se puede aplicar este texto. Que son tan sagrados como él mismo, sus leyes. Y por esta razón no podía Dios aceptar la vida de un ángel como sacrificio expiatorio de su transgresión. Para Dios era su ley más importante, escúchese bien, para Dios era su ley más importante que los santos ángeles que rodeaban su trono. El Padre no podía, óigase bien, el Padre no podía, hay cosas que Dios no puede. Hay hermanos que dicen Dios todo lo puede. Eso tiene su contexto. Hay cosas que Dios no puede. Dios no puede actuar por ti en la parte que a ti te corresponde. Leo palabra de Dios. Testimonio Selecto, tomo 2:47. El Padre no podía abolir ni alterar un solo precepto de su ley para aceptar al hombre en su caída condición. Hermanos, como el Padre no podía, ¿saben cuál fue el más afectado en ese no podía? El mismo. El mismo. Hermanos, quien no perdonó ni a su propio hijo, dice la Biblia. Quien no perdonó ni a su propio hijo. Hermanos, Cristo tuvo que venir a morir por el hombre, porque Dios no podía alterar su ley. Hermanos, dice la pluma inspirada, la obediencia no es un mero cumplimiento externo, como pensaban los israelitas y como piensa el pueblo que profesa la ley de Dios hoy, hoy 29 de abril del 2017. Así piensa el pueblo que profesa la verdad, que la obediencia es un cumplimiento externo. Hermanos, la obediencia, dice la pluma inspirada, en el matinal Dios nos cuida, página 75, que la obediencia es un servicio de amor. Eso es obediencia. ¿Qué es la obediencia? La última frase que el Señor quiere que nos aprendamos hoy, ahora mismo, ahorita mismo, right now, ahora mismo.
Dios nos cuida, página 75. ¿Qué es la obediencia? Es un servicio de amor. Mis hermanos, cuando usted ama a Dios, usted no le pregunta a Dios, bueno, pero ¿qué es lo mínimo que yo puedo hacer para agradar a Dios? Ok. Dios pide que uno puede, vamos a decir, hacer 5 horas de obra misionera. Pero Él dice que uno puede hacer 4, también dice que uno puede hacer 3 horas, dice que uno puede hacer 2, 1, y dice que uno puede hacer 10 minutos. Bueno, como Dios dice que uno puede hacer 5 horas, o 4, o 3 horas, o puede hacer 10 minutos, y todas son aceptables, yo voy a hacer 10 minutos. No te mueve el amor, apreciado hermano. Esa obediencia para Dios es desobediencia. Dios no te mira ni te acepta cuando tú buscas lo menos que tú puedes hacer para agradarle. Él acepta tu servicio cuando está movido por el amor. Y el amor busca hacer para agradar al objeto por el cual tú obras, en este caso Dios. Cuando tú amas, tú vas a preguntarte, ¿qué es lo más que yo puedo hacer para agradar a quien se entregó por mí? Hermanos, no en solo un aspecto de su ley, sino en todos los aspectos, en todos los detalles de su ley, porque la ley no son solo los 10 reglamentos generales, son los puntos de la ley, como lo dice el apóstol Santiago. Su ley es tan amplia como el universo. Entonces la ley, según el matinal Dios nos cuida, página 75, que es obediencia, es un servicio de amor. Termina la cita. La ley de Dios es una expresión de su misma naturaleza. Es la personificación del gran principio del amor y en consecuencia el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Hermanos, en vez de la fe eximir al hombre de la obediencia, es la fe y solo la fe la que lo hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita para obedecerle. Lo que Cristo fue en la naturaleza humana. ¡Wow! Hermanos, con esta cita vamos a terminar este tema, pero esta es una cita poderosísima. Del mismo matinal Dios nos cuida, página 75. Nótese bien. Lo que Cristo fue en la naturaleza humana, Dios espera que sean sus discípulos. Sí, hermano, sí. El Señor espera que lo que Cristo fue como humano, tú y yo lo seamos como sus discípulos. Con su fuerza hemos de vivir, termina la cita, con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. Nótese. Por eso, porque el apóstol Pablo explica esto mismito, lo que pasa es que él es breve. Dice, la fe, así mismo lo dice Pablo, la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Es exactamente lo que hemos leído en estas palabras inspiradas. Es la fe y solo la fe la que lo hace partícipe de la gracia de Cristo y lo capacita al hombre sincero para obedecerle. Hermanos, cuando confiamos en Dios, realmente le estamos amando. Entonces, por esa fe que obra por el amor, escúchese bien, cuando confiamos en Dios, es porque le estamos amando. Entonces, por esa fe que obra por el amor, vamos a obedecerle. Oye, pero, y tú te vas a denutrir, y tú no comes derivado de carne ni nada. Ay, tú estás loco, no. Yo confío en Dios y por eso le obedezco. Óyeme,
hermanos, confía en Jehová Dios en todos los aspectos. Haz lo que Dios te dice que haga por fe. Y cuando obras por fe, es porque le estás amando. Dios te bendiga. Vamos a orar. Amante Padre, oh Señor Jesús, gracias por tu hablarnos en esta mañana mediante la poderosa palabra inspirada. Oh Señor Jesús, reconocemos que somos el templo del Espíritu y que si destruimos este templo, tú nos vas a destruir. Reconocemos que nuestro cuerpo es el lugar santo y nuestra mente el lugar santísimo. Reconocemos, Señor, en este momento y aceptamos que nuestra mente es el lugar santísimo y que debemos escribir con letras de fuego por el poder de tu Espíritu, que debemos entender y aceptar que tu dedo, que es el Espíritu Santo, escriba en nuestras mentes y corazones las leyes y puntos de estas, para que lo tengamos a cada segundo de nuestra vida pendiente, Señor, y que no sea como el fariseo que se gozaba en el tema, pero cuando se juntaba entonces con los demás miembros del pueblo de Israel, empezaban a murmurar y a criticar. Permítanos, Señor, apreciar los puntos de tu ley en todo momento y que con valor digamos, no murmuremos a los demás, oremos por él. Oh Señor Jesús, permítenos apreciar lo terrible, Señor, del pecado. Permítenos, Señor, creer en tu palabra por fe. Oh Señor Jesús, te necesitamos. Derrama tu Espíritu, Señor, sobre nosotros, para que tu ley viva en nuestro corazón y que vivamos en obediencia cada instante de nuestra vida a la preciosa ley de amor que tú has puesto como fundamento de tu gobierno. Oh Señor, con el perdón del descuido que hemos tenido de tu ley y de los puntos de ella, Señor, perdónanos por no haber apreciado lo santo de tu ley. Y ayúdanos, Señor, a vivir entendiendo que estamos en el gran día de la expiación y en presencia de un Dios que ama al obediente, pero que es fuego consumidor para aquellos que persisten en la desobediencia. En el nombre de Jesús te hacemos todas estas súplicas. Gracias, Señor, por escucharnos. Amén.